La cosa es más o menos, veníamos más o menos sobre los siguientes esquemas para pensar, porque nos va a servir para ver cómo proseguimos con esto. Entonces, habíamos hablado de costos. Pero primero hablamos del problema de eh, la producción, ¿sí? Primero hablamos las clases pasadas de producción y básicamente mencionamos dos cuestiones: producción a corto plazo y a largo plazo. Pero básicamente, en términos generales, decíamos que si tuviéramos un factor de la producción aquí que fuera cualquiera de ellos, capital, mano de obra, lo que fuera, y acá tendríamos cantidades producidas, esto tenía una forma más o menos de este estilo. Eso nos llevaba después a los costos, en los que los costos tendríamos aquí, si pusiéramos cantidades aquí y costos por ahí, tendríamos por lo pronto costos fijos. Y también tendríamos costos variables de ese estilo. Esto para una industria en general, ¿no es cierto? En ese sentido, la industria del transporte tenía algunas particularidades. La particularidad que tiene la industria del transporte es que, en general, los costos fijos son elevados, ¿sí? Son elevados. Y que además los costos variables terminan siendo relativamente bajos, y que la relación es también relativamente lineal, a diferencia de la que había acá. Esta relación no es lineal entre costos y cantidades. Si veíamos esta relación, nos llevaba a una situación en donde tendríamos aquí los costos medios para una industria en general y los costos marginales, donde los costos marginales se intersecan con los costos medios en ese punto. Ese punto es el punto de costos medios mínimos. Costos medios mínimos. Eso no pasaba con curvas de este estilo, sino que en curvas de este estilo tendríamos una situación donde los costos, acá decíamos la pendiente. Recordemos que los costos marginales que están graficados acá son la pendiente o la derivada de esta curva, ¿sí? Entonces, la derivada de esta curva es una constante, que es una horizontal paralela al eje de las ordenadas, y que los costos medios estos serían los costos marginales, y que los costos medios son una hipérbola. Porque si hablábamos que los costos totales eran igual a unos costos por K que terminaban siendo constantes, más unos costos fijos por unidad por la cantidad producida, en estos casos los costos totales son igual a unos costos fijos más un costo que depende de Q multiplicado por Q. En este caso, los costos eran constantes. Eso nos lleva a que, a ver si tengo más espacio abajo, no, vamos a achicar un poquito esto. Eso nos lleva a que los costos, eh, decía que si en el transporte los costos totales son un costo por el capital, esto se mantiene fijo, más unos costos que son fijos por cantidades producidas, a diferencia de lo que pasa en otras industrias. Si esto lo dividimos por la cantidad, los costos medios serían RK sobre Q más C, lo que implica que los costos medios son una hipérbola que está desplazada una cantidad C hacia arriba. Ahí está.
Esto vendría a ser R por K sobre Q más C. Y por otro lado, los costos marginales, que son la derivada de los costos totales respecto de las cantidades, esto termina siendo C. De modo que aquí tendríamos los costos marginales. Estos costos son costos marginales C. Y la condición de esto es que nunca hay un mínimo, a diferencia de otras industrias. En otras industrias teníamos, ¿dónde estás? ¿Por qué se me pone acá esto? Sí. Acá. A diferencia de otras industrias, como veíamos aquí, hay un costo mínimo allí, ¿sí? En el caso del transporte, la situación de las curvas termina siendo que en realidad nunca hay un mínimo. Y eso nos lleva a tratar a cierto tipo de economías que implicaban tratar de usar la mayor cantidad de, pues, digamos, todos los móviles y todas las capacidades del sistema de transporte al máximo. ¿Eh? Usar eh, economías de ocupación, cuando ponemos una fila de asiento más en ómnibus y aviones, bueno, ese tipo de cosas que veíamos en alguna transparencia por allí. ¿Eh? Bien, entonces eso como para, este, para recordar en lo que estábamos. Eso nos lleva entonces después a la concepción de que en el caso de la industria en general, en el caso de la industria en general, tendríamos que dos o tres escalas diferentes tendríamos de empresa, dos o tres escalas diferentes de empresa. Tendríamos aquí una empresa con costos fijos bajos, pero con costos de producción elevados. Luego tendríamos una segunda empresa con costos fijos medios y costos un poquito más reducidos. Y podríamos tener una tercera que tendría costos fijos más elevados, pero tendría costos variables más pequeños, ¿no? Entonces, para cada nivel de producción tendría que elegir una escala diferente de producción. Y esto llevado a un gráfico, ¡ay, qué feo que salió esto! Ahí está. Esto llevado a un gráfico, tendríamos que los costos medios serían así, luego tendríamos los costos medios de la otra escala así, y finalmente los costos de la otra escala así. Y dependiendo de qué rango fuéramos a elegir, nos convendría una u otra, ¿sí? Con los costos marginales que cortan siempre las curvas ahí en el medio. En el caso del transporte, tendríamos posibilidades de alguna infraestructura más pequeña con costos elevados. Luego podríamos utilizar una infraestructura un poco más sofisticada que lleva a costos fijos más elevados, pero tiene costos más reducidos, de costos variables más reducidos. Y finalmente tendríamos, ¿qué estamos haciendo con la negra? Ahí está. Y finalmente tendríamos los fijos más elevados porque tienen infraestructura más sofisticada y tendría costos más bajos. Esto nos lleva a un esquema en donde ahora las curvas son ramas de hipérbola así, que se van acercando cada una a su correspondiente valor de C.
¿sí? Son asintóticas cada una a su correspondiente valor de 6. Bien, y esto nos llevaba a algunas conclusiones de economías de escala y cosas por el estilo, ¿no? Que ya las hemos hablado. Bueno, yo tenía pensado hacer lo que habíamos mencionado de que ustedes hicieran la presentación de este trabajo para el cual han mandado las diapositivas. Eh, si bien eran varios, falta justamente Nancy, Gustavo Bravo y Gustavo Morales, eh, me gustaría que participaran ellos. Entonces, yo voy a seguir un rato adelante con los temas que tenía previsto para la segunda parte y hacia el final tomaremos media hora y propondrán ustedes alguno de ustedes hará la presentación como habíamos pensado. Más que nada para ver si se suma alguno de los dos Gustavo, básicamente, pero ¿Ahora se ahí, ve? ahí se ve, sí, ahí se ve, perfecto, Ahí ya está. estamos, Bien. ahí estamos. Bueno, a ver, ¿para qué tengo acá? Bueno, ahí está. Bueno, el texto era el que ya todos conocíamos, es un texto de referencia para formuladores de políticas públicas de ciudades en desarrollo que hablaba de la financiación del transporte urbano sostenible. Entonces, una de las primeras cosas que se planteaba en el texto era cuáles son los actores o los participantes de el financiamiento del transporte en las distintas ciudades. Entonces, decía que estaban los administradores de las ciudades, que son los responsables justamente de recabar esos recursos. Perdón que voy a... Ahí estamos, ahora sí. Estaba tapando. Los responsables de los recursos financieros, los que coordinan la financiación y los que operan los sistemas de transporte y, bueno, obviamente aplican las políticas. Después teníamos los gobiernos nacionales y regionales, que son los que recaudan esos recursos y establecen las normas para distribuir esos recursos. Es decir, el gobierno nacional, cuando decimos gobiernos nacionales y regionales, hablamos de gobiernos, digamos, de una escala más grande o un nivel superior al que estarían en las ciudades. Los ciudadanos, que son los que utilizan esos sistemas de transporte y pagan los impuestos y tarifas. Los donantes y organizaciones internacionales, que son los que proporcionan la financiación, la tecnología y el conocimiento, de esto se habla más adelante. Y el sector privado, que es, bueno, el que opera el transporte público, la flota de vehículos y proporciona la infraestructura, que también de esto se habla más adelante en el texto. Entonces, ¿qué sería un sistema de transporte urbano sostenible? Bueno, según define el texto, el transporte urbano sostenible permite a las sociedades suplir las necesidades básicas de forma que se preserve la salud humana y el ecosistema. Es decir, que sea, digamos, también sustentable desde un punto de vista ambiental. Además, tiene que ser accesible, eficiente y tiene que ofrecer un modo de, perdón, y tiene que ofrecer una opción de transporte que sea económicamente competitiva y también, bueno, que tenga un desarrollo regional equilibrado. Y por último, tiene que limitarse las emisiones y el desperdicios, es decir, que si tiene que usar recursos renovables y si utiliza recursos que no sean renovables, tiene que permitir, digamos, que exista una cierta tasa de desarrollo de sustitutos renovables. Todo esto para minimizar, ¿no es cierto?, el impacto ambiental, como ya se había dicho. Entonces, me gustó la frase una de las frases que estaba textual dentro del texto, que decía que un sistema de transporte sostenible es aquel que utiliza eficientemente los recursos para trasladar a personas y mercancías, que apoya la igualdad de acceso para satisfacer las necesidades de la sociedad entera y que protege el medio ambiente, como una síntesis de lo que sería el transporte urbano sostenible. Y bueno, el grafiquito que muestra lo que es el equilibrio entre la eficiencia, la equidad y el medio ambiente. Bien, ¿cómo se puede entonces financiar el transporte en forma sostenible? Básicamente tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Eso sería lo básico. Entonces, deben considerarse para mantener ese equilibrio distintos niveles. A nivel de política, cuando se toman las decisiones en lo que tiene que ver con el presupuesto del transporte urbano, es decir, cuáles son las partidas que se le van a asignar a ese transporte urbano.
a nivel programa, porque bueno, se deben desarrollar distintos proyectos de movilidad que permitan, digamos, también esclarecer cómo se va a financiar ese transporte. Y a nivel proyecto, para ejecutar distintos proyectos, digamos, a través de distintos programas que permitan también financiarlo y que el transporte público siga siendo sostenible. Entonces, ¿qué se requiere para ser financiado? Primero que nada, inversiones de capital para la infraestructura, que serían los costos fijos. A lo que nos referimos con esto, cuando hablamos de transporte, son, como se mencionó en otra parte del curso, las vías férreas, los carriles para autobuses, las ciclovías, es decir, todo lo que es infraestructura, caminos, puentes, etcétera. Todo esto requiere una importante cantidad de recursos. Por eso, en general, los gobiernos se opta, digamos, para que esos costos los asuman o los gobiernos nacionales o los donantes internacionales, porque para las ciudades por ahí son costos muy grandes de asumir. Y después existen una serie de gastos ordinarios que también requieren un flujo continuo de esos recursos durante mucho tiempo después de haber realizado esa primera inversión, digamos, de infraestructura. Acá sí ya se incluyen los costos de operación de del transporte público, es decir, de las unidades que van a circular por esas vías, el mantenimiento de la infraestructura, los costos administrativos, las funciones públicas y etcétera, y el apoyo a los programas. En este caso, son los usuarios del sistema de transporte público los que van a asumir esos gastos, o sea, los que van a cubrir esos gastos en general. ¿Cuáles son entonces los obstáculos que se tienen para que el transporte público pueda ser financiado de manera sostenible? Bien, el texto da una serie de puntos como obstáculos, entre los que están las tendencias del desarrollo económico, que estas generalmente, dice que en general, cuando hay una urbanización acelerada, que todos los ciudadanos se vayan hacia el transporte motorizado particular. Lo que hace, digamos, que se, bueno, aumentan los tiempos de traslado porque se aumentan la congestión y demás, es decir, que no se apoya tanto el transporte público, sino que ese crecimiento económico hace que los usuarios se alejen de ese transporte público para pasarse al uso del auto particular. Hay una predisposición general hacia los medios de transporte no sostenibles, en donde, bueno, justamente relacionado con lo anterior, esos usuarios optan por sistemas de transporte motorizados y eso hace que, obviamente, afecte el medio ambiente y se aumente la congestión en las vías porque hay más usuarios con medios de transporte motorizados en las vías, ya sea particulares o, digamos, también de uso masivo. Esto sería en vez de utilizar, digamos, medios de transporte no motorizados como podrían ser bicicleta, monopatines, etcétera. El precio del transporte no refleja los costos reales. Bueno, los usuarios nunca pagan el costo real, digamos, de lo que sale transportarse en un vehículo y no asumen los costos que generan cuando se transporta en un vehículo particular. Es decir, las congestiones, los accidentes, los desgastes, todo eso no está reflejado, no se puede reflejar, digamos, según establece el texto en un costo. Es muy difícil asignarle un costo a todas esas cosas, externalidades que se generan alrededor del uso del transporte. Después hay ciertos factores de gobernanza e instituciones donde habla de una incapacidad para administrar los fondos, ya sea a nivel local, lo cual, digamos, genera que a veces no se destinen los recursos necesarios para financiar el transporte y hay una mala coordinación entre los distintos niveles de autoridades, es decir, a nivel ciudad, a nivel nación y a nivel región, lo cual también trae que a veces haya dificultades para conseguir financiamiento de nación, por ejemplo. Y bueno, también habla de la aceptación pública de los instrumentos de financiación. Como está mal planificada, digamos, esos instrumentos, digamos, suelen tener cierta resistencia pública porque también existe un desconocimiento de la ciudadanía o de la población, digamos, de cuáles son, digamos, o cómo se manejan esos recursos para financiar los distintos proyectos de transporte.
Entonces, posteriormente pasa a explicar instrumentos de financiación para poder financiar el transporte público. Y los divide en tres: nivel local, nivel nacional y nivel global. Entonces, a nivel local están los que son las tarifas de estacionamiento. Las tarifas de estacionamiento, lo que se denomina también estacionamiento medido, es decir, pagar por estacionar el vehículo en la vía pública, que bueno, pueden variar según el área geográfica, el día, la hora, la duración. Eh, el aumento de esas tarifas, digamos, generalmente reduce la congestión porque si sale muy caro estacionar, digamos, puede que muchas personas opten por no usar el vehículo particular y pasarse al transporte público. Y para que pase eso, digamos, es decir, que se promueva el uso del transporte público o que se fomente el uso del transporte público, esa tarifa de estacionamiento tiene que ser relativamente cara, más cara que viajar en colectivo, en autobús. Otro instrumento a nivel local que se puede utilizar es la tarificación vial y el cargo por congestión, lo que se denomina un peaje urbano. Esto es ya un cargo directo que se le hace a los usuarios del transporte particular, de los automóviles, por entrar a ciertas zonas de la ciudad. Es decir, para entrar a ciertas zonas de la ciudad se debe pagar un peaje. Ese peaje obviamente puede variar según la zona, el tipo de vehículo, el día, la hora, también, etcétera. Y puede ser un sistema que no tenga tanta aceptación pública, digamos, justamente por eso. Generalmente se hacen las zonas céntricas, entonces por ahí pagar para acceder a una zona céntrica puede generar, digamos, cierto rechazo desde el público, desde los usuarios. Otro instrumento son las cuotas patronales, que en este caso son aportadas por las empresas para apoyar al transporte local, al transporte público local, y que se pueden pagar directamente a la autoridad local a través de un impuesto o si no por medio de un subsidio a los trabajadores. También están los ingresos por cobro de peaje, es decir, esas tarifas que entran por los cobros de peaje, ya hablamos de los peajes no urbanos, sino peajes en rutas, digamos, se pueden utilizar para lo que son distintas inversiones en infraestructura. Entonces, sería una manera de utilizar esos fondos para poder financiar también el transporte. Otro muy importante, digamos, que menciona, o el que le da mayor desarrollo al texto, es el del subsidio al transporte público. Es el más utilizado generalmente por todas las ciudades. En este caso, las inversiones se hacen en infraestructura vial o también en vías, digamos, pero generalmente se habla de infraestructura vial, lo cual esas grandes dimensiones de infraestructura vial hacen que, es decir, si una localidad o una ciudad invierte en infraestructura vial, hace que aumente el transporte privado individual, lo cual hace que caiga el uso del transporte público. Por eso es que esos subsidios al transporte público deben acompañarse de ciertas medidas que aseguren eficiencia de la utilización del transporte público mediante proyectos, digamos, un fomento del uso del transporte público para que no haya una congestión o que los usuarios no se pasen a el vehículo particular. Esos sistemas de transporte público requieren de subsidios para ser económicamente viables y debe haber un equilibrio entre los distintos modos de transporte, lo cual se puede conseguir mediante esos subsidios. Entonces, si se fomenta la utilización del transporte público, va a permitir que se mejoren los servicios porque va a haber mayores recursos disponibles, más usuarios utilizándolo, lo cual se va a poder mejorar notablemente el servicio. En general dice que la participación privada dentro de lo que es estos subsidios de transporte público generalmente se hace por una licitación pública, se aprovecha, pero no llega a cubrir todos los gastos, la inversión privada, y finalmente dice que es importante destacar que el transporte es un bien público, como lo es la salud o la educación, con lo cual, digamos, debe tener esa misma importancia dentro de lo que es la asignación de partidas. Bueno, y un cuadrito que me pareció interesante de los muchos que había, un gráfico
que mostraba los subsidios al transporte público en todo el mundo. Si bien era el año 2004, digamos, era interesante para ver cómo variaba según el país la asignación perdón, los subsidios al transporte en cada una de las ciudades del mundo. Bien, y finalmente teníamos también a nivel local los impuestos sobre el incremento al valor del terreno. Esto es un servicio, digamos que el servicio que proporciona la infraestructura debe ser pagado por aquellos que se beneficien de ella, decía el texto. Es decir, aquellos que tengan una mejora en, por ejemplo, una vía que pasa cerca de su terreno o adelante de su terreno, deben pagar por el beneficio que están obteniendo. Y eso se puede hacer de dos maneras, mediante un impuesto sobre el incremento del valor del terreno, es decir, recabar ingresos a partir del uso del suelo de los que se benefician por ese nuevo servicio, o por contribuciones por desarrollo inmobiliario, que es lo que es un acuerdo entre el desarrollador inmobiliario y el Estado donde el primero, es decir, el desarrollador inmobiliario, va a garantizar la infraestructura, es decir, va a ejecutar la infraestructura, mientras que el Estado, digamos, va a hacer uso de ella mediante los vehículos que transiten, ya llámese móviles de colectivos, etcétera. Y finalmente lo que es asociaciones público-privadas, APP, o que también en algunos lugares se llamaban participación público-privada, que es un acuerdo entre un órgano público y un grupo privado, donde el órgano privado se encarga de la construcción en general y el órgano público de la operación y el mantenimiento. Por eso es que se dice que el sector privado es el propietario de la infraestructura y el sector público paga por hacer uso de los activos y los servicios asociados. Es un buen acuerdo porque permite que el privado haga esa inversión para lo que es la construcción. Y por último, uno de los instrumentos de financiación a nivel local es la publicidad, que la publicidad la puede estar ya sea sobre la infraestructura, mediante cartelería o en las garitas, por ejemplo, o puede estar sobre los vehículos también, es decir, sobre los colectivos o los ómnibus. Bueno, y ahí tenemos a nivel resumen, digamos, para qué se puede utilizar cada uno de los instrumentos que se fueron mencionando. A nivel nacional, se tienen, si no me equivoco, tres tipos de instrumentos. Uno son los impuestos y los recargos por combustible. En este caso, se dice que se pagaría, digamos, un cierto impuesto cada vez que se cargue combustible. Entonces, esta es una manera fácil y fiable de cobro, es de fácil aplicación, porque además todos los vehículos que irían a cargar combustible lo pagarían. Eh, y de esa manera se puede considerar el principio del usuario paga, porque todos los usuarios que cargan combustible son los usuarios que utilizan la infraestructura, por lo tanto estarían pagando por usar la infraestructura. La diferencia que tiene, dice, es que a diferencia la tarificación vial, que era lo que se había hablado a nivel local, en este caso es mucho más fácil de administrar y es más difícil de evitar, porque sí o sí todos los usuarios que cargan combustible pagarían el impuesto, estaría incluido en ese costo. Después están los impuestos vehiculares, que son determinados tributos que se hacen sobre la propiedad del vehículo, que muchas veces se paga una vez al año o al adquirir un vehículo. En este caso, es un impuesto que por ahí está más destinado a los grupos de la sociedad más pudientes, dice, porque serían aquellos que tengan un vehículo, únicamente los que pagarían este impuesto. Y finalmente están los préstamos y donaciones nacionales e internacionales, que era lo que había mencionado al principio por ahí, que son fuentes nacionales o internacionales, organizaciones privadas o bancos comerciales, que mediante una licitación pueden asignar una partida para la construcción de una determinada infraestructura. Esa determinada infraestructura es específica, por eso muchas veces está limitado, digamos, porque
se asignan partidas para un proyecto específico. Es decir, que si uno consigue ese crédito, digamos, o ese préstamo, esa donación, se puede utilizar únicamente para determinado proyecto que se presenta en una licitación. Las donaciones, la ventaja que tiene es que no necesitan ser resarcidas, mientras que los préstamos permiten cierto endeudamiento, pero las tasas de interés suelen ser relativamente bajas. Y ahí, al igual que a nivel local, están para qué se pueden utilizar cada uno de esos instrumentos a nivel nacional. Y a nivel global, eh, explica el texto, tres instrumentos, que son el mecanismo de desarrollo limpio, lo que le permite a ciertos países industrializados invertir en proyectos que reduzcan las emisiones, pero tiene una aplicación limitada, porque justamente es difícil medir cuántos son esas emisiones. No hay una metodología tan precisa para medir cuáles son esas emisiones en los distintos proyectos de transporte. El otro es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que bueno, se estableció para los proyectos que, más o menos parecido al anterior, por ahí, que contribuyen a la protección del medio ambiente. Este proyecto, este fondo para el medio ambiente mundial, se otorgó a muchos países, según explicaba el texto. En el año 2009 eran 37 proyectos en 73 ciudades del mundo. También se asignan para determinados proyectos, no para esos fondos, digamos, deben ser utilizados para un proyecto específico. Y por último, los fondos climáticos multilaterales y bilaterales, que son tres específicos, o por lo menos el texto menciona tres, que son uno del Banco Mundial, que son fondos para fondos de inversión en el clima, uno del Banco Asiático de Desarrollo, la facilidad financiera para el partenariado de energía limpia, y uno de Alemania, que otorga del gobierno de Alemania, que son iniciativas internacionales del clima. Es decir, que cada uno de estos instrumentos apuntan básicamente a reducir las emisiones o a reducir el impacto ambiental. Y ahí también él muestra cómo cada uno de los instrumentos se puede utilizar para distintas componentes. Bien, entonces, los instrumentos de financiación, ¿qué es lo que hacen? Integran la financiación a un proceso de políticas más amplios. Ahí me gustó este gráfico, que si bien está aplicado para China, es una propuesta de planeación y para el presupuesto de China, que es del año 2006, pero bueno, sirve como ejemplo. Entonces, ahí muestra cómo debe existir una planificación urbana para tener un plan y saber cómo asignar las distintas partidas que se van recibiendo a lo largo del tiempo. En este caso, China hace un plan maestro urbano a 20 años, es decir, que ya va a planificar los distintos ingresos o los distintos instrumentos de financiación que tenga para aplicar en cada uno de los años y a dónde va a asignar cada una de esas partidas. El desarrollo del sistema tiene que tener una financiación multinivel, es decir, que se deben combinar los distintos instrumentos de financiación para cubrir todos los componentes del transporte urbano. Como se dijo anteriormente, digamos, los distintos niveles, esos distintos niveles tienen que estar coordinados dentro de un sistema. Entonces, cualquier, perdón, las carteras de fondo para el transporte urbano deben estar compuestas de instrumentos económicos. Y ahí el texto menciona las inversiones de capital para infraestructura y tecnología, que pueden ser cubiertas por los instrumentos de financiación, el mantenimiento de los activos fijos, es decir, todo lo que es infraestructura para el transporte, puede estar financiada por los usuarios del sistema, y la operación del transporte público debe ser cubierta por los ingresos por cobro de peaje, por ejemplo, o por medio de, como se mencionaba, las plusvalías inmobiliarias, eso que es aquellos que se beneficiaban por tener la infraestructura cercana a su terreno o en su terreno, eran los que pagaban ese impuesto. También
esos fondos de transporte urbano. Entonces, los fondos de transporte, todos los flujos de financiación se administran a través de un fondo de transporte urbano. Ese fondo de transporte urbano hace como de anfitrión, dice, de la financiación multinivel. Entonces, todos los instrumentos, o sea, todos los ingresos que yo voy a tener, ya sea por tarifa de usuario, fuentes públicas, fuentes privadas, o sea, todo lo que ya veníamos viendo, digamos, participan de ese fondo de transporte urbano y desde ahí es donde se derivan hacia las inversiones de capital, sea en infraestructura, sea tecnología, etcétera, hacia los gastos de operación y mantenimiento, que van a ser gastos recurrentes porque van a ser gastos que se van a tener a lo largo del tiempo, y políticas e instituciones. Bien, finalmente para cerrar, el texto habla de una serie de conclusiones donde dice que los formuladores de política que intervienen en la financiación del transporte urbano deben tener una visión y una estrategia a largo plazo para un sistema de transporte urbano sostenible, como se veía por ejemplo en el ejemplo de China, que lo había previsto para 20 años, manejar el sistema de transporte de forma tal que todos los beneficiarios den su apoyo, es decir, que sea apoyado por toda la ciudadanía, y también eso va a permitir, digamos, que cualquier mecanismo nuevo o innovador de financiación sea aceptado por la ciudadanía, que se integren los distintos modos de transporte, ya sean motorizados y no motorizados, asegurar el diálogo entre las distintas instituciones, como ya se ha visto anteriormente, los actores en la primera o la segunda diapositiva, los organismos de gobierno, los operadores de transporte, las autoridades y los organismos de financiación internacional, y combinar todos estos temas planteados con las experiencias y conocimientos locales, porque también puede ser que ciertas políticas o ciertos proyectos no puedan ser aplicados en determinadas ciudades, por eso también es importante que darle participación a sí, los conocimientos locales, que son los que finalmente van a terminar utilizando o no el transporte. Nada más para decir. Bien, bueno, la verdad que muy, muy bien, bien, bien armado y bien, bien expuesto también. Hagamos al revés. Vos dejá de compartir, yo voy a compartir tus Bien. propias Dejo de compartir. transparencias y voy a hacer un par de comentarios nomás. Avanzame un cachito. Son puntos de consideración que son interesantes. Bueno, tengo yo no uso Windows, así que por eso pasa esto que puede pasar. Está bien, no pasa Eh, nada. Nada, está bien, no hay problema. Eh, ¿Dónde estaba? Bueno, una es esta, ¿no es cierto? Que más adelante, cuando hablemos de tarifa, vamos a hablar de que dentro del concepto de tarifa terminamos dejando de lado el pago de la infraestructura. Entonces, la infraestructura queda a cargo de, entre comillas, alguien externo al usuario, digamos, y el usuario termina pagando solamente los gastos ordinarios, o sea, lo que sería el costo de producción que no se refiere a infraestructura. Eso ya lo vamos a volver a tratar, pero justo viene a cuento esta discriminación, ¿sí? Y bueno, en un punto es un problema porque, a ver, estamos diciendo, ok, listo, vamos a construir un aeropuerto, ¿quién lo paga? Y bueno, generalmente termina pagándose a través de gastos del tesoro que pagan todos los contribuyentes, ¿sí? Y los usuarios del aeropuerto después pagan una tasa por el uso, donde ahí está electricidad, mantenimiento y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, después está el problema de que a la hora de poner la plata, el sistema no rinde, ¿no es cierto? Porque los usuarios, a través de boletos, tasas de aeropuerto y lo que fuera, no terminan cubriendo los gastos de amortización de las infraestructuras, ¿sí?
Entonces ese termina siendo después a la larga un punto de consideración, si se quiere, ¿no? Eh, Eso era algo de lo que que quería mencionar. Después teníamos, bueno, este de aquí, bueno, ahí más o menos queda ordenadito, pero está, digamos, el problema que es bastante acuciante, si se quiere, es el problema de la tarificación vial en peaje urbano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, a ver, ahí está, de esto, ¿sí? Estamos hablando de este problema aquí. Eh, Generalmente uno como usuario paga tasas, si se quiere, porque estamos hablando de gobiernos de nivel local que no deberían poder cobrar impuestos, sino que la tasa es como retribución de un servicio que debe brindar. Es más, creo, no sé si hoy o ayer en Infobae salía una nota que decía el cobro de tasas sin retribución es un robo, algo así decía el título. Lo cual es cierto porque si el Estado cobra una tasa es porque tiene que brindar un servicio como contrapartida, ¿no es cierto? De modo que la gente cuando está pagando, ya sea impuestos que van al Tesoro Nacional, a una cuenta común, entre comillas, para gastos diversos, o está pagando una tasa para recibir un servicio específico. El problema es que acá está tratando de generar una tasa de concientización, si se quiere, por el cargo de congestión. O sea, no le están cobrando una tasa porque le van a brindar un servicio, sino que le están cobrando una tasa por el hecho perjudicial que causa a todo el resto de los participantes del sistema, ¿sí? Y eso es lo que hablamos en clases pasadas de la internalización de ciertos costos que la gente no percibe, ¿sí? Entonces, eso, la gente termina siendo reacia a pagar un costo por algo que, entre comillas, no percibe, ¿sí? Ese es otro punto que vamos a ver. En este de acá, la verdad que no lo había visto en detalle, pero bueno, nada, tampoco no hay una un patrón, si se quiere, porque está bien, aquí tenemos, aquí tenemos ciudades desarrolladas y ciudades no tan desarrolladas, ¿sí? Y aquí tenemos también ciudades poco desarrolladas, pero también tenemos algunas ciudades desarrolladas de Estados Unidos o de Japón. Bueno, o sea que no hay un patrón que diga que, bueno, los subsidios se aplican en comunidades poco desarrolladas y se evitan en ciudades muy desarrolladas, ¿no? O sea, no hay un patrón que pueda decirse en ese sentido. Y había otra cosa, que déjame ver. Bueno, esto está bien, impuestos vehiculares, préstamos de ayudas internacionales, donde, bueno, si surge algo ya lo vamos a destacar. Este también es muy interesante en el sentido de que este esquema a la larga termina en un esquema plurianual, ¿no es cierto? Digamos, otro elemento a destacar de este esquema que habla de un plan maestro urbano, etcétera, esos son los plazos, ¿no? Estamos hablando de planificación de más de 20 años, periodos de planificación de 20 años con programas a corto plazo que son de 3 a 5 años, pero nunca terminan dentro del año, ¿no? Y terminan haciendo un esquema de financiamiento plurianual. Y ya me acuerdo, que era la otra que quería destacar,
que es muy, es todo un problema en varias ciudades del mundo, o en varias ciudades de Argentina, no del mundo argentino, si se quiere, que es este de acá, ¿no? De acá en Córdoba estamos teniendo un problema en estos momentos, que es el de asegurar el diálogo entre las instituciones que participan en la financiación del transporte urbano, organismos de gobierno, operadores de transporte automotriz, autoridades de aplicación, etcétera, etcétera. El problema es que incluso cuando hablamos de los distintos actores tenemos distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces en Córdoba, lo que se llama el Gran Córdoba involucra ciudades que antiguamente se llamaban ciudades de dormitorio, en el sentido que la gente vive en la ciudad y se traslada para trabajar a Córdoba. No es la denominación que se le da actualmente en la planificación urbana, pero bueno, esa es más o menos la idea. Y conforman un gran núcleo urbano en donde los organismos de gobierno incluso no están eh, poniéndose de acuerdo, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, con el transporte urbano en Cava y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hay una cierta coordinación que, bueno, ahora por cuestiones ideológicas, políticas y todo eso está como un poco alterada, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, este punto es un punto bastante acuciante en el sentido de la coordinación, incluso de jurisdicciones diferentes que tienen injerencia sobre el mismo sistema de transporte. Bien, bueno, muy bien, la verdad que perfecto. Dejando de Le lado iba a esto hacer un entonces. comentario ahí, había levantado la uh, mano, capaz que no me vio. no lo vi porque no estoy viendo aquí No, la. Sí. es algo que pasa en la región también. Yo estoy en Uruguay, Bien, estoy en sí, Montevideo. Montevideo. Bueno, acá lo que es Montevideo ya desde el año pasado y este año, uno de los principales temas que tiene en vilo con referente al transporte, al gobierno nacional y bueno, y a la población entera, lo que afecta acá a la capital, a Montevideo, es la reforma del transporte metropolitano, que es una de las Sí, prioridades para este periodo. Y a ver, y estamos hablando que es una reforma, a ver, en, en extensión es mucho más chico Uruguay, en este caso lo que sería el área metropolitana Montevideo, Canelones, San José, que son los puntos sí, que tienen, bueno, que se ha conseguido el financiamiento, está el préstamo del BID y eso, pero lo fundamental del tema del diálogo y lo que genera, que en este caso, por ejemplo, en la parte política, lo que es el gobierno nacional que en realidad es de la misma bandera que el gobierno, ustedes lo que allá le llaman de la provincia o municipio, que sí, el municipal de Montevideo pertenecen al mismo sector y hay diferencias en ponerse de acuerdo de cómo se va a ejecutar la obra, ni que hablar de otros departamentos que tienen diferentes filiaciones políticas y bueno, y la sí, participación fundamental de lo que son a ver, también las empresas de transporte, ¿no? Referente a ese sí. tema, porque acá, por ejemplo, se está hablando de, no sé si conoce Montevideo, Alguito, sí, sí, pero conozco. bien, de la avenida principal, a ver, Sí. La estamos en 18, polémica ¿cómo se en un llama? tramo que son de 18 de julio, son un par de kilómetros, todo un tema para ponerse de acuerdo si se genera por debajo de la tierra, por Sí, arriba, si traemos el BRT, está en vilo, todo lo que estamos hablando acá en Montevideo en estos días está en el foco de discusión y en las noticias. en otro curso hay un participante que también es de Montevideo y tenía que hacer una tesis. Estaba eligiendo entre el problema de estudiar la demanda de un sistema enterrado, o sea, los ómnibus que van por la 18 de julio que Ujú. vayan enterrados, y un sistema en superficie, ¿no es cierto? Sería de carriles exclusivos, un sistema este, más simple, digamos, ¿no?
Pero sí, conozco que están alterados también, están alterados también. Bien, bueno, perfecto. Pero bueno, es como dices, es un problema, el problema de las áreas metropolitanas es un problema acuciante respecto al problema interjurisdiccional, ¿no? Así que bueno, tenemos ese problema. Déjenme, vamos a empezar con el más sencillo, que es el problema de la oferta y la demanda en mercados en general. Eso nos lleva a un problema de que tenemos que hablar después del equilibrio del productor, pero el equilibrio del productor lo vamos a ver luego. Así que déjenme que lo veamos de esa manera y después lo aclaramos. Básicamente, para, para revisar esto, eh, en una economía hay que responder algunas preguntas, en general tres, si se quiere, y esas preguntas tienen distintas maneras de responderse dependiendo del tipo de economía en la que estamos inmersos, ¿no? Em, ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién? O sea, ¿quién es el que va a consumir? ¿No es cierto? Entonces, en un sistema centralizado, como hubiera sido, pongamos por caso, lo que antes era la antigua Rusia o Cuba, o si se quiere China, cuando China no era tan capitalista como ahora, sino cuando a China, estoy hablando de la China de hace 15 años atrás, ¿sí? ¿Qué producir y cómo producirlo y quién va a consumirlo? Se decidía por decisión del Estado, digamos, ¿no? Entonces el Estado decía, bueno, vamos a fabricar remolachas, la van a hacer los granjeros y la van a consumir el público en general. Y bueno, y a la gente ya no le gustaba la remolacha, pero seguíamos comiendo remolacha porque el gobierno decía y era lo que había, ¿no es cierto? Entonces, y si el gobierno dice se van a producir 100.000 toneladas de remolacha, la pregunta es, ¿y cuántas remolachas se van a producir el año que viene? Y 100.000. Y el siguiente año, y 100.000. ¿Por qué? Porque está prefijada de antemano en un sistema de decisión por parte de un gobierno centralizado. Ahora, en un gobierno que llamamos eh, de mercado, perdón, en una sociedad de mercado, todos nosotros elegiríamos qué queremos consumir. Y esto se puede dar con mayor grado de liberalismo, menor grado de liberalismo, y hay algunos, eh, digamos, exagerados en este tema, si se quiere, pero básicamente la idea es que en un sistema de libre mercado, todos nosotros decidimos qué se va a producir en la sociedad votando de alguna manera. ¿Cómo votamos? Y bueno, pagando un precio. Hay cosas que pagamos y decimos, queremos que haya de esas cosas para poder consumirlas. Y además, bueno, eso, pagando el precio, consumimos ciertas cosas. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo atrás era un furor y moda entre los adolescentes y los niños los famosos spinners, que eran como unas estrellitas redonditas que uno hacía girar con el dedo y giraban, nada más, era una tontería. Y bueno, y comprábamos spinner y todo el mundo tenía un spinner en su casa y pagábamos por eso y bueno, y se producían spinners. Hasta que llegó el momento que dijimos no queremos más spinner y listo, ya no hay más spinner, ¿no? Eso también nos lleva, por ejemplo, a las paradojas de por qué hay conciertos de Luis Miguel. ¿Quién paga entradas a conciertos de Luis Miguel? Por favor. Bueno, hay gente que dice que le gustan los conciertos de Luis Miguel, paga por conciertos de Luis Miguel y seguimos produciendo conciertos de Luis Miguel.
La otra pregunta es cómo producirlo. Y bueno, es porque nosotros vendemos nuestras habilidades productivas. Algunos de nosotros tenemos horas para trabajar, algunos otros tienen campos y yacimientos, y algunos otros tienen acciones de empresa. Todo eso hace a el capital, los recursos naturales y la mano de obra, y se paga por eso, y algunos están dispuestos a trabajar y otros no. Entonces indica que usamos más tecnología, menos tecnología, dependiendo del nivel de precios, básicamente, ¿no? Y lo mismo para quién. Y bueno, para quién hay que decidirlo dentro de la sociedad y lo decidimos de diversas maneras. Una manera es que el que pueda comprar lo consume y el que no lo pueda comprar no lo consume. Es muy extremo si se quiere. Y en el otro extremo de esa visión está el que todos consumimos todo por igual, más allá del esfuerzo que hagamos para contribuir a la sociedad, ¿sí? Todos consumimos igual. Entre medios de esos dos extremos podemos elegir como sociedad, pero estas elecciones son, si se quiere, implícitas, ¿no? O sea, no es que nadie decida nada, o sea, decidimos comprando, decidimos vendiendo nuestros recursos productivos al que quiera contratarlos para producir y decidimos quién consume y quién no sobre la base de algún tipo de política, ¿sí? Esa política puede parecer a algunos un poco inequitativa, ineficaz o lo que fuera, pero ese problema es un problema más político que económico, si se quiere, ¿no? Entonces, allí tendríamos que las decisiones de los individuos indican qué vamos a consumir, las empresas, qué tipo de tecnología, qué tipo de recursos van a utilizar, y básicamente las personas deciden cómo vender sus recursos para producir y todo eso. Y todo eso son justamente ajustadas a través de un sistema de precios y llamamos al mercado al proceso donde todo eso tiene cierto acuerdo, digamos, ¿no? Antiguamente los mercados eran los mercados, pensemos en los mercados persas, en donde había stands por allí y uno iba por el mercado, iba comprando lo que necesitaba. Bueno, ese mercado ya no es lo que tenemos en mente, sino que el mercado sería un ente abstracto donde se generan estas transacciones. Incluso hasta el mercado no necesita tener un lugar físico, ¿no? ¿Quiénes son los agentes, por lo menos los agentes en el mercado del transporte? Bueno, básicamente las empresas, que son las que prestan los servicios de transporte, y las empresas están orientadas a básicamente dos, no está explícito allí en la transparencia, pero a dos grandes áreas: infraestructura y movilización. Y dentro de esas dos grandes áreas tendríamos la orientación hacia pasajeros y la orientación hacia las cargas, ¿no? Entonces allí tendríamos esas dos visiones de la empresa como participante del mercado de transporte. Los consumidores son justamente los que usan los distintos servicios de transporte y el Estado, que de alguna forma afecta a la toma de decisiones por parte de los usuarios y de los operadores. Entonces, con esos son los actores en mente. Vamos a ver qué pasa con el problema de la demanda. En el marco de la economía, en términos genéricos, hay un área que se dedica a estudiar cómo los consumidores deciden qué consumir, ¿sí? De hecho, hay digamos, dentro de esa área, hay un trabajo muy sustancioso
acerca de cómo elige o cómo se puede modelar la decisión de un consumidor como resultado considerando el porcentaje de decisores que van a decidir comprar y el porcentaje que van a decidir no comprar sobre la base de algunas características propias del bien y de los decisores. Y eso se planteó originalmente un estudio muy concienzudo en el ámbito de cómo eligen los decisores viajar. Después se extendió al consumo en general y por ello le dieron un premio Nobel a un señor denominado McFadden en el estudio de las funciones que pueden predecir esos porcentajes. Como sea, las cantidades que está decidido a consumir una persona individual, un individuo, dependen de distintas características, ya sea de el individuo y ya sea del propio bien a consumir, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle latas de tomate, ¿sí? Las latas de tomate, del consumo de las latas de tomate de una familia o de un individuo dependen del precio de las latas de tomate, del precio de otras cosas que están en el mercado, como por ejemplo eh, prepisas o pastas o lo que fuera que podrían acompañar o competir con las latas de tomate. Ahí tendríamos entonces el precio de otros bienes marcados como PZ, el ingreso de la persona, las modas, los gustos, etcétera, ¿sí? De modo que la cantidad que un individuo está dispuesto a comprar depende de todos esos factores. Si vamos a suponer que todo lo demás se mantiene más o menos constante, vamos a decir que lo que consume un individuo depende del precio. Y la idea es que cuanto mayor es el precio de ese bien en particular, las cantidades que están dispuestos a consumir un individuo disminuyen, ¿sí? Entonces, tendríamos ahí una posible representación de la demanda de un individuo que consume alrededor de, digamos, 10 unidades al mes. Pongamos que fueran viajes en taxi, lata de tomate, llamadas telefónicas o lo que fuera, pero están en ese orden, del orden de 10 por mes. Vamos a suponer ese orden. Podrían ser 1000 o podrían ser 7, pero pongámosle un orden de magnitud para después compararlo con otras cosas. Esa función, que es la función de demanda de una persona, es una función monótonamente decreciente, o sea, cuando aumenta. Bueno, tenemos que hacer otra disquisición acá, en la que los valores de Q, que son la variable dependiente, están anotadas en las abscisas, cuando deberían ser las ordenadas. Y las variables del precio, que es la variable, entre comillas, independiente aquí, están en las ordenadas, cuando tendría que ser en las abscisas. ¿Por qué sucede así? Bueno, porque así es, porque los economistas lo ven así. Eh, Básicamente después, más adelante, hay alguna ventaja en superponer gráficos, considerando que la variable Q es la forma digamos, común a todos esos gráficos, entonces conviene que estén las abscisas. Pero bueno, dejando de lado eso, sea que lo miremos hacia allá o sea que lo miremos hacia acá, es monótonamente decreciente en el sentido de que cuando el precio es cada vez más alto, las cantidades son cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Bueno, no viene el caso en este curso en particular, pero se basa en lo que llamamos la sustitución y la restricción de la renta, que básicamente dice que si una persona tiene una renta, un ingreso fijo, el hecho de que aumente el precio de uno de los bienes va a indicar que va a consumir menos de esos bienes para poder mantener el consumo del resto de los bienes en el mismo nivel, ¿sí? Es muy difícil que aumente el precio y aumente la cantidad
demandada no es muy difícil, dentro de esta teoría es imposible, pero básicamente ese es el efecto. Si consideramos ahora todos los individuos de la sociedad, tendremos individuos que consumen este bien en particular, supongamos latas de tomate, ¿sí? En donde tendríamos aquí que algún individuo con características de individuo tipo 1 que tiene una demanda de este estilo. Este otro individuo tiene una demanda diferente y este tiene una demanda diferente, ¿sí? Pero la característica es que para esta distancia en vertical aquí, para el mismo precio, tienen necesidades de consumo o predilección de consumo diferente, ¿no? Entonces tendremos que el individuo 1 consumirá A unidades en el mes, el individuo 2 consumirá B unidades en el mes y el individuo 3 C unidades en el mes, y así con todos los individuos de la sociedad, que son un número bastante grande de individuos. Si sumamos todas las demandas, A más B más C, todas para el mismo precio aquí, tendremos que para este precio, la suma total de consumos marca aquí un punto que caracteriza a una curva que llamaríamos demanda del mercado. ¿Qué diferencia esta demanda de esta? Bueno, el orden de magnitud, acá estamos hablando de 10 millones de unidades al mes y acá estamos hablando de 10 unidades al mes, ¿no es cierto? La suma de todos estos individuos conducen a generar una demanda del mercado. Entonces separaríamos lo que es la demanda del mercado de la demanda individual. Primer punto. Bueno, esto nos lleva, por ejemplo, a una situación particular de algunos mercados particulares, como por ejemplo el monopsonio, ¿no? Donde la demanda del mercado es la demanda de un único consumidor en el mercado, ¿no? Podría pensarse, por ejemplo, en kilómetros de carretera. ¿Quién es el que consume kilómetros de carretera fabricados por distintas empresas dentro de una sociedad? Bueno, generalmente es el Estado. De modo que la demanda de kilómetros de carretera termina siendo la demanda total de la sociedad en una única persona, si se quiere, ¿no? Entonces tendríamos ahí una situación de ese estilo. Déjenme que saltemos esto y lo vamos a dar luego. Y vayamos acá. Aquí. Por el otro lado, tenemos el concepto de la oferta de mercado, ¿sí? Y la idea es más o menos la siguiente. Hagan un acto de fe y créanme, luego lo vamos a mostrar, pero en principio, podríamos pensar que en una empresa que tiene... ¿Qué pasó? Déjenme un segundito que voy a cargar mi computadora. Entonces, que una empresa cualquiera tiene una curva de costos de este estilo y que los costos marginales, como veíamos en clases pasadas, se caracterizan por una curva así en forma de U que corresponde a la derivada de la curva de costos totales respecto de Q, ¿no? Es esa. Entonces la derivada de una curva con forma de S de este estilo tendría la pendiente de la curva tiene esta forma, ¿no? Ok. Ahora bien, ¿cómo decide una empresa cuánto producir? Bueno, la cantidad ofrecida depende del nivel de precio. Y básicamente la idea es que se iguala el precio con el costo marginal, es decir, que tendríamos que igualar aquí esta rama creciente, vamos a hacer así, esta rama creciente de esta rama creciente, digo, de esta curva, ¿sí? Que son los costos marginales, para distintos precios marca la cantidad que está dispuesto a producir en la empresa. Después, vamos a volver sobre estas transparencias un poquito más luego, si se quiere, ¿eh?
De modo que si tuviéramos acá diferentes precios, para diferentes precios, la curva de costo marginal de la empresa indica las cantidades que está dispuesta a ofrecer en el mercado. ¿Sí? Entonces, para un precio en el mercado que está marcado por esta cantidad, la empresa va a vender esta cantidad. Para un precio de esta cantidad, la empresa va a vender esta cantidad y todo está marcado por esta curva, que es la curva de costos marginales. Entonces, vamos a volver sobre eso y lo vamos a especificar en detalle, pero ahora tenemos la idea de la oferta de un bien en general, por ejemplo, latas de tomate, ¿sí? En donde la cantidad que está dispuesta a ofrecer una empresa individual depende de algunas características, como por ejemplo el precio, las expectativas del mercado, las expectativas impositivas, los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo más o menos lo demás se mantiene constante, que es una suposición simplista si se quiere, pero nos permite hacer este estudio, la cantidad que está dispuesta a vender un individuo, o sea, una empresa, depende del precio. Esa cantidad está asociada con, o sea, la cantidad que está dispuesta a ofrecer una empresa depende del precio. Más precio, más cantidad, básicamente, ¿sí? Entonces, con eso en mente, esta curva que está marcada aquí, esta curva que está marcada aquí, es esta curva que está marcada acá, para una empresa particular. Una empresa productora de un bien en particular, como por ejemplo las latas de tomate. Bueno, esta función tiene una pendiente que es creciente, si se quiere, por esto que estábamos viendo de la teoría de costos, y esta función es la curva de costos marginales. Es la rama ascendente de la curva de costos marginales. ¿Sí? Y luego tenemos ahora la conjunción de todas las empresas de la sociedad. Supongamos que son muchas. Supongamos que son muchas. No necesariamente, pero supongamos que son muchas. Entonces tenemos acá alguien que ofrece una cantidad con una curva particular con para un precio específico está dispuesto a ofrecer estas cantidades A. Para para el mismo precio está dispuesto a ofrecer estas cantidades B y estas cantidades C. ¿Qué significan estas cantidades A, B y C? Bueno, el problema está asociado con la capacidad productiva y la infraestructura de producción que tiene cada una de las empresas. Algunas empresas tienen capacidad de producción más robotizada, otras tienen más que dependen más de la mano de obra, lo que fuera. Lo cierto es que produciendo el mismo producto, difieren de esa manera. Y luego tenemos que, si sumamos toda la producción de todas las empresas, para este precio P, tendríamos esta que es la suma de la oferta total en el mercado. Y de vuelta acá estamos hablando de que hay muchas empresas y que la suma de todas las ofertas da del orden de 10 millones, cuando cada empresa en particular produce del orden de 10. Entonces hay una diferencia entre lo que es la oferta de una empresa en particular de la oferta del mercado. ¿Eh? Tenemos entonces después alguna situación particular como por ejemplo los monopolios, donde la oferta individual es exactamente la oferta del mercado, ¿no? Recordemos que en el transporte es bastante común hallar monopolios, ya sean monopolios naturales o monopolios creados directamente por el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las concesiones de empresas de transporte y cosas por el estilo. Y luego tenemos, bueno, ustedes han visto que yo dibujé la oferta con una curva y dibujé la demanda con otra curva. Bueno, luego tenemos el concepto de equilibrio. Si superponemos la demanda y la oferta,
Acá están graficadas como rectas, pero no necesariamente, o sea, son dibujadas así por una cuestión más didáctica que otra cosa, son curvas en realidad, pero la idea es que si superponemos los gráficos de las ofertas y la demanda, tenemos entonces este punto aquí, que es un punto que llamaríamos punto de equilibrio. ¿Sí? Creo que no se los dije a ustedes, pero en general, sí creo que lo hablamos el otro día, los economistas, todo para los economistas es un equilibrio. Entonces vamos a encontrar el equilibrio del productor, el equilibrio de la oferta y la demanda, el equilibrio, todo es equilibrio. Pero bueno, así somos. Eh, este equilibrio, planteado así como está, es un equilibrio, si se quiere, estable, en el sentido de que si hay una ligera perturbación en el precio por alguna causa, nos encontraríamos en una situación donde hay un exceso de oferta respecto de los consumidores que no quieren consumir. Entonces, ligeramente con el tiempo encontraríamos una situación en donde los productores bajarían el precio y los consumidores empezarían a consumir cada vez más y volveríamos de vuelta a este punto. Y al revés, ¿no? Si por alguna causa surge que hay hay una restricción en la oferta, en ese sentido se produce una demanda adicional y eso, perdón, expresé mal. Supongamos que hay una ligera variación del precio hacia menos. En ese sentido, va a haber una situación en donde hay pocos oferentes dispuestos a vender a ese precio, hay una alta demanda por parte de los consumidores y lo que va a pasar es que en condiciones razonables, los oferentes van a ir aumentando ligeramente el precio hasta que vuelve nuevamente al equilibrio. ¿Bien? Eh, Por ejemplo, hubo ya un par de veces, hubo situaciones, por ejemplo, en alguna oportunidad decían que había mucha lluvia, no me acuerdo en dónde, pero creo que en Neuquén o algo por el estilo, Neuquén en Argentina, y que iba a haber escasez de cebolla, ¿no? Y bueno, el precio de la cebolla subió y se fue a las nubes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los consumidores pasó una situación como la que está expuesta aquí. Los consumidores querían consumir menos porque el precio era elevado, sin embargo, los pocos productores que tenían cebolla la vendían, querían vender mucha cebolla, pero a la larga terminaron con que no vendían la cebolla, la cebolla se pudría y volvieron todo a la situación de equilibrio. Cosas como esa deberían suceder si es que no hay algún otro problema eh, concominante, ¿no es cierto?, en conjunto, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver esto del excedente del consumidor y el excedente del productor y después vamos a ver el problema de las elasticidades. O, a ver, déjeme ver. Sí. La cuestión es la siguiente. En un momento dado, en un libro de texto bastante tradicional en el análisis de evaluación de proyectos sociales, un libro de un autor chileno, Fontaine, contaba que iba en un viaje con su auto eh, por el medio de un desierto que tienen allá en Chile. Capaz que estoy errado en el lugar, pero creo que es el desierto de Atacama. Y iba con su auto un domingo en la siesta y bueno, se le encendió una luz en el tablero del auto. Así que imagínense, en el medio de un desierto, domingo, a la siesta,
con un problema en el motor. Y bueno, justo acabó de llegar sin muchos más kilómetros a un pueblito en el medio del desierto que no tenía mucha importancia, digamos, en cuanto a cantidad de habitantes, ni nada por el estilo. Dice, domingo a la tarde, a la siesta, ¿qué puedo hacer? Bueno, encontró una persona que se dedicaba a cuestiones mecánicas y arreglaba vehículos y qué sé yo, y terminó esta persona diciéndole, no, mire, bueno, acá se le rompió esta manguera, le cambiamos la manguera y usted sigue viaje, sin problemas, ¿no? Eh, entonces, este autor decía, y bueno, ¿cuánto me va a cobrar? Me va a cobrar, por decir una cifra cualquiera, $1.000. Si me cobra $1.000, yo le pago los $1.000, porque la verdad que está bien, hizo un buen trabajo, domingo a la tarde, me sacó el problema de encima y todo eso. Y le dice, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? No, dice, bueno, la manguerita son $20 y la mano de obra son $80, $100 en total. Entonces este autor dice, me ahorré $900. Yo estaba dispuesto a pagar $1.000. Si me los pedía, yo los pagaba. ¿Sí? Y me pides 100. O sea que me ahorré $900. Bueno, ese es el concepto del excedente del consumidor. Pensemos en que esto no es necesariamente una recta. Esta es una curva de demanda de algún bien. Como ya veremos más adelante, esta curva de demanda no, es muy indicada para la demanda de transporte, pero pensemos en un bien en general y pensemos en que en la conjunción de las prácticas de mercado, tendríamos que este precio es el precio de mercado. De modo que el que compró esta unidad de este bien, la unidad número 100, que es la última unidad, la pagó a este precio. El que quería comprar la unidad 101 no compró, porque no estaba dispuesto a pagar el precio de mercado. Fíjense que acá el precio que está dispuesto a pagar esta persona es menor que el precio de mercado. No está dispuesto a pagar lo que vale la cosa. Entonces, no la puede comprar y queda excluido del mercado. Pero sí, puede haber una persona que compra la unidad número 50, ¿sí? Y esa persona está dispuesta a pagar esta cantidad. Si está dispuesta a pagar esta cantidad y le pidieron esa cantidad, la persona lo paga, ¿sí? Porque es justamente lo que está dispuesta a pagar dentro del tema de la demanda de esta persona individual, ¿sí? Sin embargo, a esta persona la obligan a pagar este precio. La obligan a pagar este precio. Quiere decir que hay aquí un ahorro por parte de este comprador que no existe en este comprador, porque este comprador está dispuesto a pagar exactamente lo que le cobran. Este no, este está dispuesto a pagar un valor mayor que el que le cobran y tiene un valor ahorrado, ¿no es cierto? Si hacemos la integral en toda esta función, bueno, toda esta área que queda por acá arriba, toda esta área que queda por acá arriba, o acá, es un beneficio de todos los consumidores de este bien en particular, latas de tomate, ¿sí? De modo que esta figura que queda acá, con forma más o menos de triángulo, eh, se llama excedente del consumidor y es para los consumidores un beneficio y es para la sociedad toda un beneficio. Bien, ¿qué pasa bueno, es esto que estábamos hablando recién. ¿Qué pasa con el productor? Bueno,
Acá hay un productor individual, digamos, que tiene una curva, perdón, me expresé mal. Esta es la curva de oferta en el mercado. Sin embargo, acá hay muchos productores que producen distintos niveles de este producto, latas de tomate. ¿Sí? Este productor en particular, está dispuesto a fabricar y vender a un precio P sub cero y consigue en el mercado un precio P sub cero. De modo que ese productor sale hecho, entre comillas, porque está dispuesto a vender a un precio y consigue en el mercado el mismo precio que está dispuesto a vender. Sin embargo, acá tenemos otro productor que está dispuesto a vender a este precio. ¿Sí? Está dispuesto a cobrar ese precio y sin embargo lo obligan a vender a este precio porque es el precio del mercado. O sea que este productor cobra un plus sobre lo que está dispuesto a cobrar. En esa circunstancia veremos entonces que este tiene un beneficio aquí, un beneficio adicional que conformaría un ahorro para el productor, si se quiere, un beneficio mayor, ¿no? De modo que esa área, bueno, acá hay numerosos productores, por ejemplo, este de acá está dispuesto a vender a este precio y lo obligan a vender a este precio, y si hiciéramos una conjunción de una integración de toda esta área, tendríamos lo que llamamos el excedente del productor. Y ahora viene la situación en donde si graficamos conjuntamente el excedente del consumidor y el excedente del productor, nos encontramos con que tenemos una situación de ese estilo. En esa situación, eh, la suma de ambas áreas, ahí están graficadas como recta, pero no necesariamente son rectas, y no necesariamente son triángulos. Esas áreas que están dibujadas allí es lo que llamaríamos el excedente del consumidor, ¿no? Que después vamos a particularizar para el transporte. ¿Qué pasa con la demanda del transporte? Bueno, básicamente, como ya hablábamos en la primera clase, el servicio de transporte no es un servicio que sea demandada por sus propias bondades, ¿no es cierto? O sea, nadie quiere movilizarse de un lado al otro porque sí, gastar tiempo, en algunos casos dinero y todo eso, pero para nada. Diferenciábamos acá que, por ejemplo, salir a pasear el perro no es un viaje. Decíamos que salir a hacer una caminata aeróbica no es un viaje. Hacer un crucero en el mar no es un viaje. Los viajes están caracterizados porque tienen un origen donde se realiza una actividad y tienen un final donde se realiza otra actividad diferente, y que el traslado entre esas dos actividades no lleva a una actividad intrínseca de por sí, solamente trasladarse, ¿no? De modo que el transporte genera una demanda que está inducida por otras actividades. Por otro lado, ya hablábamos también en clases pasadas de que no se puede almacenar, ¿sí? Y que además es lo que ya mostrábamos en los ejercicios anteriores, eh, se me borró la palabra ahora, no se puede almacenar y tampoco se puede dividir, es indivisible dentro de ciertos rangos, ¿no? De modo que con eso en mente podríamos caracterizar a los servicios sobre distintos elementos. Por lo pronto, las características físicas que tienen cierta idoneidad con la mercadería con que se va a transportar. Productos de muy alto valor y volumen reducido, como podría ser
diamantes, podrían transportarse, por ejemplo, por avión, productos como, por ejemplo, algún tipo de planta, no planta, sino flores de alto valor, puede transportarse por avión, y productos como cemento o piedra puede transportarse a través de ferrocarril, ¿no? Entonces hay cierta correspondencia entre las características físicas y lo que se va a transportar. De hecho, bueno, tenemos ahí que también diferentes modos de transporte tienen diferentes precios y eso hace que caracterice que algunas demandas se deriven a unos u otros medios de transporte. Por supuesto que la velocidad y la calidad del servicio, o sea, la frecuencia, la confiabilidad y el estándar de calidad y todo eso, condicionan la demanda del transporte. Y por otro lado tenemos las características del pasajero, ¿sí? Donde particularmente el ingreso podría ser una característica típica de la demanda de transporte. Puede haber otras, por ejemplo, el rango etario, ¿no es cierto? Entonces los niños tienen cierto patrón de demanda de transporte y los adultos tienen otro patrón diferente. Podrían caracterizarse por alguna variable como gustos de movilización, entonces algunos eligen un camino más largo, pero de mejor paisaje, lo que fuera, ¿no? Pero ciertas características del pasajero inducen a diferencias en la demanda de transporte. Sobre el precio, bueno, en general tendremos dos posibilidades. Eh, Eso marcaría que tenemos algunas personas que contratan servicios de transporte y otras que realizan transporte por sus propios medios, ¿no? Entonces, ahí hay los costos de producción de transporte son pagados de distinta manera, nada más que uno se paga a través de una tarifa y los otros lo pagamos del propio bolsillo, pero lo cierto es que no todas las personas están dispuestas a viajar a cualquier precio y eso marca que haya una demanda de transporte en cantidades y costos de transporte, ¿no? Entonces, como la disponibilidad a pagar caracteriza la cantidad de transporte que se va a producir, eh, tenemos que confrontar la utilidad que se obtiene del transporte con el precio pagado. Bueno, ¿cómo se deriva, digamos, una forma súper teórica y súper conceptual que nos lleva a pensar que hay una demanda de transporte? ¿Cómo podría pensarse en que hay una relación entre lo que se paga por transporte y las cantidades transportadas? Obviamente es una concepción muy idealizada, muy traída de los pelos, si se quiere, pero nos sirve para decir, bueno, sí, tiene que haber una demanda, existe una demanda de transporte, ¿no? Supongamos que hay un bien que se vende en un lugar y que las curvas de oferta y demanda de ese bien son estas que están puestas allí. Cuando se comercia con otros países, en realidad el precio en otros lugares termina siendo diferente, ¿sí? Ese precio es P sub B, y si ese precio es mayor que el precio que se paga en la localidad de origen, bueno, se comercializaría. Y ese es el problema que tenemos con las naftas en Argentina, y que debe tener en Uruguay también, que aumenta el precio del petróleo internacionalmente y nos aumenta la nafta a nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque vender en el exterior da un precio más elevado que en el mercado interno. Entonces, el del mercado interno debe adaptarse al precio
de transacción con el exterior, ¿no? De hecho, entonces, esta cantidad que está acá, para una cantidad cualquiera, es la cantidad que estaríamos dispuestos a pagar por el transporte, ¿sí? Si el transporte vale esta cantidad, producir vale esta cantidad y vender vale esta cantidad, transportar el producto desde A hacia B nos permite venderlos y salir hecho, entre comillas, ¿no? Salir hecho en el sentido de pagar los costos. Entonces, podríamos pensar que para distintos, ¿cuál es el efecto del transporte? Bueno, supongamos que tenemos un precio del transporte medido por esta vertical TS y se transan, como existe este transporte TS, ese transporte se materializa en todos los niveles de producción, ¿sí? De modo que la curva de oferta se ve desplazada hacia arriba. En ese sentido, entonces, en el lugar B, que veíamos antes, se produciría un equilibrio en ese sentido. Y si el precio de transporte fuera diferente, bueno, si el precio de transporte fuera diferente, tendríamos distintas curvas de transporte marcadas, perdón, distintas curvas de costos de producción marcadas por estas curvas de oferta diferenciadas, y esta vendría a ser la demanda en B de este producto. De modo que para distintos costos de transporte tendríamos distintas cantidades consumidas en B que serían las que se transportarían hasta B. De modo que podemos graficar costo de transporte, como está aquí, con cantidades, perdón, costo del transporte, como está aquí, con cantidades transportadas, como está por ahí. De modo que a la larga termina apareciendo una curva que para distintos niveles de transporte genera una disponibilidad a transportar más grandes, para otro sentido, ¿no? Bien, bueno, de hecho, en cuanto a la oferta de transporte, lo anterior, bueno, ¿qué falta decir acá de la demanda de transporte? Bueno, esta que hablamos acá de demanda de transporte es una demanda muy simplista, idealista, si se quiere, que nos permite decir, bueno, lo que acá está pasando es esto, ¿no es cierto? Y estudiarlo de esa forma. Pero de hecho, la demanda de transporte, ustedes mismos saben que es una característica, o al revés, perdón, la demanda de transporte tiene características disímiles en distintos momentos del día. O sea, la demanda no es la misma a la mañana temprano que al mediodía, que a la siesta, que a la noche. Tiene variaciones temporales a lo largo del año. Tiene incluso orígenes y destinos múltiples aún para el mismo recorrido, lo cual hace que sea una producción multiproducto, porque estamos produciendo viajes entre orígenes y destinos diferentes, aún con el mismo recorrido, y cosas por el estilo. De modo que la demanda va más allá, además tiene una distribución espacial muy diferenciada, marcada por, si se quiere, las matrices de origen y destino y todo ese tipo de cosas. De modo que lo que estamos diciendo acá, diciendo que las cantidades transportadas dependen del precio transportado, bueno, es una realidad que hay que tener en cuenta para hacer todas las disquisiciones teóricas acerca de cuánto pagar por la tarifa y cosas por el estilo, pero a la larga es una simplificación. Cuando vamos a hacer un estudio de demanda de transporte, más allá de la cuestión económica, sino demanda de transporte, para plantear una nueva línea de transporte, lo que tenemos que hacer es estudiarla en forma más, más eh, no me sale, más minuciosa, ¿sí? En cuanto a la oferta, bueno, la oferta hemos hablado un poco de ella también, involucraría todo lo que es infraestructura y todo lo que son móviles y de hecho genera una serie de costos tanto por infraestructura como por movilización y operación de los móviles.
Y de hecho puede haber varios productores dentro del mismo sistema, ¿no es cierto? Y también tendríamos ahí distintos actores, los gobiernos, ya sea nacionales, regionales o locales, ven al problema como un servicio público, ¿sí? Y que tienen que propender al desarrollo económico, lo cual nos lleva a cierta injerencia por parte de los gobiernos dentro de los transportes, ¿sí? Y por otro lado tenemos las empresas privadas que tienen un objetivo. El objetivo, claro, de una empresa privada es maximizar las utilidades, ¿sí? Y por otro lado tenemos las utilidades, me refiero a la utilidad económica, a los beneficios económicos, y por otro lado tenemos los individuos que lo que quieren es maximizar su bienestar. El bienestar, ya lo vamos a ver luego, se puede asimilar con una variable que se llama utilidad, ¿sí? Hay toda una teoría de la utilidad en el marco de el estudio justamente de la economía, pero esa utilidad no es una utilidad económica, es una utilidad en el sentido de bienestar del individuo. Eh, y bueno, y después tendríamos ahí el problema de la producción no utilizada, que no puede ser almacenado, la demanda desigual a través del tiempo condiciona la oferta, o sea que la oferta debería adaptarse a la demanda, pero la oferta no puede adaptarse a la demanda, sino que tiene que hacerlo a través de situaciones escalonadas, por eso de la indivisibilidad. Luego tenemos el problema de que los vehículos y las vías tienen una capacidad límite. Y bueno, de hecho, ya lo hablamos en la primera clase, todo lo que sea infraestructura del transporte genera una posibilidad de desarrollo de la región. De modo que todo eso condiciona a la oferta de transporte. Y si dejamos en alguna circunstancia, hablábamos recién de la injerencia del gobierno, pero si dejamos en alguna circunstancia una situación totalmente desregulada y competitiva, podría haber problemas en donde se genera una situación de oferta de servicios por debajo de los costos que no está para nada bien, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que el proceso de producción depende de los costos de los factores de producción. Dependiendo de los costos, utilizaremos distintas técnicas de producción y el costo de producir está relacionado básicamente con las cantidades y las relaciones entre las cantidades y los precios, y entonces todo eso deriva en que hay una cantidad de producto, en ese sentido estamos hablando de transporte, que está asociado con el costo de producir. Por ejemplo, también de una manera muy idealizada, diríamos que si tuviéramos una serie de cantidad de viajes en auto, eh, eso se podría de alguna manera corresponder con costos de estacionamiento, valor del tiempo y combustible que generarían una curva de oferta y podríamos compatibilizarlas ambas y llegar a un equilibrio. Bueno, eso es una situación muy teórica, si se quiere.